est pro nobis obediens eius usque ad morte, morte in crucis, propter quod Deus exaltavit illum, et benedit in nome, quod est super omne nomen.
epístolas tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís, no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para comer, sino atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que no tenéis vuestras casas para comer y beber, o venís a profanar a la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen. ¿Y qué diré de esto? ¿Os alabaré? En esto no os amaba. Porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser prisionero, tomó el pan y dando gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó a sí mismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo beberéis en memoria mía. Pues todas las veces que comieres este pan y bebieres este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así, cualquiera que comiere de este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre aquí, entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y beba su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay muchos entre vosotros, hay muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Pues si antes nos juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Ahora se pone de pie para el Santo Evangelio. Santo Evangelio de San Juan. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y como había venido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa y se quita los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe, echa después agua en una jofaina y se pone a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Jesús le dice: el que acaba de lavarse
necesita lavarse más que los pies, estando como está, limpio de todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía quién era el que le había hecho traición, por eso dijo, no todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies y tomado otra vez su destino, puesto de nuevo a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies unos a otros. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Uczciwie Panu rad, od All'inizio della Guardia Santo Spirit ha alla mente una pittura del Rinascimento, en la que nuestro Señor está en la última cena, en el centro de una larga mesa, en medio de sus 12 apóstoles. Nuestro Señor sostiene el pan y una copa de vino, los mismos elementos sobre los que pronunciaron las palabras sagradas de la consagración, operando así la transubstanciación del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Sin embargo, esta imagen y la realidad que describe presenta una cierta paradoja, pues acuérdate del Jueves Santo que hoy conmemoramos. Nuestro Señor dio a los apóstoles el pan transubstancial que había bendecido el partido y el cáliz de su sangre. Aún hoy, el sacrificio de la cruz, por el que al mundo sería salvado, aún no había venido. Nuestro Señor, como sacerdote, se entregó esa noche enteramente a ellos como víctima, aun cuando todavía no había sido inmolado. Esta aparente paradoja usó aquí las hermosas palabras y explicación de Foucault. Significa que el sacrificio de la cruz que sucedió en el mundo bajo las condiciones de tiempo y lugar es per sí mismo, por esencia, espiritual y eterno. Por tanto, todos los méritos del sacrificio de la cruz son válidos en cualquier momento. El sacrificio de la cruz del Viernes Santo tuvo lugar en un momento determinado, en un lugar determinado, fue perfecto, adecuado. Y por eso no se repetirá jamás. En realidad, no necesita repetirse o
sacerdote ofrece misa, se ofrece hasta el último fin de los tiempos. Cada vez que un sacerdote ofrece misa, es nuestro Señor, presente en medio de sus apóstolos, como el Jueves Santo. Es nuestro Señor, para la cruz como el Viernes Santo. Cada misa es la continuación de lo que sucedió el Jueves Santo y el Viernes Santo. Esto debe hacernos comprender cuán inseparables son los sacramentos del sacerdocio y la Sagrada Eucaristía, porque nuestro Señor los instituyó aquella misma noche. Pero hay otro aspecto del Jueves Santo. Varias veces durante la Cuaresma y luego durante el Espíritu Santo, la Iglesia ha puesto en la liturgia estas palabras de San Pablo a los filipenses. Tened vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, lo consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y apareciendo en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Santo Tomás de Aquino nos dice que, en última instancia, toda obra de Dios procede de su misericordia, y que el efecto de la misericordia consiste en disipar la miseria de otro, es decir, en aliviar a otro, en levantar de su bajeza al pobre, al necesitado, al herido, al lisiado. Es misericordioso el que se amaba para la vida, levanta al que mora, especialmente es bajo. Por eso, para nosotros, la virtud de la humildad es fundamental para recibir la misericordia de Dios. Es tan fundamental, de hecho, que nuestro Señor nos escatimó en la práctica de la humildad, sino que nos enseñó con su propio ejemplo cómo ser humildes. En efecto, según algunos padres de la Iglesia, nuestro Señor, que es Dios, se humilló no solo asumiendo nuestra naturaleza humana, menos el pecado, sino que se humilló aún más en esos dos sacramentos de la Eucaristía y del sacerdocio, pues se rebajó hasta el grado extremo de hacerse presente por nosotros en la Eucaristía como alimento. Y literalmente se ha confiado a sí mismo, víctima inmaculada, en manos de hombres, sacerdotes, que siguen siendo pecadores, limitados y deficientes, y a quienes dio la misión continua su obra de redención. ¿Qué significa para nosotros ser humildes ante Dios? Significa simplemente aceptar quiénes somos, lo que somos, con todas nuestras cualidades y debilidades. Dios nos hizo así. Significa no buscar, pretender ser otra cosa, otra persona. Significa aceptar que somos capaces
significa sobre todo aceptar que necesitamos a Dios todo el tiempo. Y por tanto, sabiendo que solo hacemos el bien por la gracia de Dios, debemos buscar siempre la ayuda de Dios, su gracia, en nuestros esfuerzos por hacer el bien y superar las dificultades cotidianas en paz. En la práctica, significa que cada vez que sea desafiante, tentador, debemos volvernos inmediatamente, mentalmente a Dios, revisarle para recibir su ayuda, rezar algunas Ave Marías, decir, Señor mío, te amo, ayúdame a hacer esto por ti. Cualquier cosa por el Dios siempre responderá y lo ha prometido. Y luego, después de haber rezado, hay que comunicarse con rapidez, empujando, resistiendo aunque siga siendo difícil. En una palabra, ser humilde con Dios significa comportarse con sencillez como niños que piden ayuda cada vez que la necesitan. Dios quiere que seamos sus hijos, pues nos pide que le llamemos Padre nuestro. Al conmemorar esta noche la institución de los dos más grandes e inseparables sacramentos, por los que Dios nuestro Salvador se hace presente cada día entre nosotros, sacramentos de los que Él